Luego del tañido de la campana de la capilla de este instituto, que perteneciera a la corbeta Sarandí, nave que arribara a nuestras Islas Malvinas el 23 de septiembre de 1832, y dando inicio a este acto, hacen su ingreso las banderas nacionales de guerra del Colegio Militar de la Nación y de la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral. Son los institutos donde se forman los futuros oficiales y suboficiales del Ejército Argentino. Señor Ministro de Defensa, señor Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, señor Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, señor Jefe del Estado Mayor General de la Armada, señores secretarios y subsecretarios del Ministerio de Defensa, señor Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas, señor Obispo Castrense, señores generales en actividad y en situación de retiro, señor encargado del Ejército, señores oficiales, suboficiales, en actividad y en situación de retiro, soldados y personal civil, veteranos de la Guerra de Malvinas, familia y amigos que siguen esta transmisión desde las redes sociales de la Fuerza, Ejército Argentino como un todo. Hoy, al cumplirse 210 años de la creación del Ejército Argentino, izamos la enseña patria en cada lugar donde hay un soldado. Lo hicimos en Tartaglia y Rospentec, en Las Lomitas y en La Matanza. Lo hicimos en Chipre y en Bernardo de Irigoyen y hasta en nuestra lejana Antártida. Este nuevo aniversario lo celebramos en circunstancias especiales. En esta formación no están presentes las tropas ni sus comandantes. Todos ocupan sus puestos de trabajo, en los hospitales militares, en sus unidades o desplegados como parte de la Operación General Belgrano. Pero los pocos soldados formados frente a mí representan nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. Respetamos la distancia social, pero hay una que ninguno de nosotros respeta en este día y es la distancia espiritual, porque un soldado está siempre cerca de sus subordinados y de sus camaradas, y más cerca aún cuanto más compleja es la situación. Ahora nuestro uniforme incorpora el barbijo y nos cuesta a todos poder intercambiar expresiones. Sin embargo, en cada recorrida de estos días por distintas unidades de la Fuerza, he percibido miradas que expresan, en muchos casos, mucho más que las palabras y los gestos. Un genuino orgullo por lo que está haciendo el Ejército por apoyar a la población. En todas ellas puedo descubrir un futuro siempre mejor. Esta pandemia que vive el mundo y que nos hace modificar tradiciones y costumbres tan nuestras, indudablemente en poco tiempo solo va a ser un recuerdo del momento histórico que nos tocó protagonizar. Pero las fotos de los soldados con barbijo que inundan las redes sociales y los medios de comunicación, pero por sobre todas las cosas, los infinitos gestos de apoyo de la gente nunca se borrarán de nuestras retinas y serán una guía para el futuro. Estamos formados a escasos metros del histórico Palomar de Caseros, jalón perpetuo de la batalla que dio comienzo a la Unión de la República y que poco tiempo después
permitiría la sanción de la Constitución Nacional, cuyo preámbulo es, aún hoy, el faro que nos ilumina hacia nuestro destino de grandeza. Actualmente, en la Operación General Belgrano, junto con nuestros soldados, comparten la primera línea trabajadores sociales, sacerdotes, pastores, voluntarios y referentes locales, quienes desarrollan una encomiable acción solidaria que es necesario reconocer y felicitar. Sin la mano maestra y el cariño de innumerables cocineras y sin la voluntad y el ingenio de muchos ocasionales colaboradores, seguramente nuestra tarea hubiese sido mucho más difícil. Por ello, nuevamente, gracias por trabajar en conjunto. Emociona pensar en soldados con tanta vocación, con tanto desinterés, con tanta solidaridad, solo justificados por el orgullo y el voluntario deseo de cumplir con la misión. Soldados a quienes agradezco su abnegación, persistencia, sacrificio y humildad, compensando las carencias que tanto en los cuarteles como en sus casas padecen desde hace muchos años por el solo afán de servir a la nación. Nos enorgullece que los argentinos comprueben diariamente de qué es capaz el Ejército. Esta valoración nos compromete a redoblar los esfuerzos y simultáneamente nos indica que estamos en la dirección correcta, actuando con responsabilidad social, con profesionalismo, ética pública y compromiso institucional. Hemos convocado de la situación de retiro a médicos, enfermeros militares, ingenieros y especialistas en comunicaciones hasta ahora. Esta acción es una evidencia de la disponibilidad permanente de nuestros retirados, que siguen teniendo estado militar y que, como expresé al asumir, siguen haciendo sus aportes previsionales y son parte de la organización, listos para ser convocados. Ellos, junto a nosotros, somos el Ejército y hoy más que nunca trabajaremos por su bienestar junto a usted, señor Ministro, porque confiamos en que la revisión de las leyes de personal militar y de reestructuración de las Fuerzas Armadas que se iniciará próximamente siempre será para mejorar la situación actual. Agradezco el trabajo mancomunado del Ministerio de Defensa y de nuestros camaradas del Estado Mayor Conjunto, de la Armada y de la Fuerza Aérea, así como de los miembros de las Fuerzas de Seguridad y policiales. El presente nos permite ratificar una vez más que fortalecer la acción militar conjunta y la cooperación interagencial genera la sinergia para ser más eficientes en el cumplimiento de nuestra misión. Somos el Ejército argentino. Agrupación Ejército Argentino, firmes. Al hombro, presenten, ¡ar! ¡Para defender a la patria! ¡Viva! Bueno, muy buenas tardes, noches a todas y a todos. Señor Jefe del Ejército Argentino, General Cejas, señor Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, General Paleo, señor Jefe de la Armada Argentina, señor Jefe de la Fuerza Aérea Argentina, señor Obispo Castrense, autoridades militares, autoridades civiles, compañeros del Ministerio de Defensa. Hoy es un día particular y especial para toda la nación argentina, para una institución como el Ejército y obviamente para el Ministerio de Defensa. El Ejército Argentino cumple 210 años. Nació con la patria y de hecho la historia así lo recuerda. Ha transitado como protagonista todos estos 210 años y hoy nos encuentra en una situación singular, particular. Ninguno de nosotros pensaba
cuando el 31 de diciembre pasado a la noche celebraba el advenimiento de este nuevo año, que este año iba a estar atravesado por esto que conocemos como la pandemia o el accionar sobre el conjunto de la comunidad del COVID-19. Ese 31 de diciembre, China anunciaba su primer caso de COVID. Pasaron los meses y nosotros nos encontramos en el mes de febrero, el día 28 de febrero, con la asunción de estos 4 nuevos jefes que hoy tienen las Fuerzas Armadas. El día 3 de marzo fue el primer caso de COVID en la Argentina. Los nuevos jefes de las Fuerzas Armadas no terminaban de acomodarse, no terminaban de poner en funciones al resto de su estructura y ya teníamos el primer caso de COVID en la Argentina. Nos tuvimos que preparar para dar inicio a la gestión en conjunto que nos preparábamos para dar respuesta a esta pandemia. El presidente de la Nación, apenas dimensionamos lo que significaba el accionar del coronavirus en la Argentina y lo que estaba pasando en el resto del mundo, me instruyó de que había que poner todas las capacidades de las Fuerzas Armadas a disposición de este combate, a disposición de este accionar. Y por cierto, eso mismo que me instruyó el presidente de la Nación, se lo transmití a los jefes militares y la respuesta está en cada una de las calles y en cada uno de los rincones de la Argentina. En menos de 2 meses y pico se produjo el despliegue militar más importante de la historia moderna argentina. Las Fuerzas Armadas demostrando de que son la agencia logística con mayor relieve del conjunto del Estado Nacional, con presencia en todos los rincones de la patria. En cada uno de esos rincones están realizando tareas, trabajando diariamente para defender y proteger la salud de nuestro pueblo. El 2 de abril de este año, cuando hacíamos referencia a la Guerra de Malvinas, yo decía que ese 2 de abril de 1982 se constituyó en un hecho de soberanía porque la soberanía significaba la integridad territorial, garantizar la integridad territorial de nuestro territorio. También es soberanía defender la salud de nuestro pueblo. Y esto es lo que estamos haciendo en estos días tan vertiginosos que parece que fue ayer o parece a veces que pasaron muchos meses que estamos en esta tarea permanente, diaria y cotidiana. Y nos ocupamos en algunos casos, de elaborar y distribuir comida, en otros casos de elaborar y distribuir alimentos secos, de fortalecer nuestra propia sanidad militar, de fortalecer los sistemas hospitalarios de los distintos lugares de la Argentina, de repatriar argentinos que estaban en el exterior, de distribuir insumos médicos a lo largo y ancho de la Argentina. Acá están los que trabajan en los talleres textiles del Ejército y fabrican barbijos, camisolines, cofias. Los laboratorios de las Fuerzas Armadas, del Estado Mayor Conjunto de la Armada Argentina, fabricando alcohol en gel. Y una multiplicidad de tareas que quizás a veces no se conocen por lo vertiginoso de los acontecimientos que suceden en nuestro país. Y como yo siento ahora que quizás muchos argentinos ahora ven por primera vez todo lo que las Fuerzas Armadas pueden hacer, pueden colaborar, pueden estar, que esa mirada y que esta valoración más que positiva que hay del conjunto de la sociedad en el accionar de las Fuerzas Armadas y que los hombres y mujeres del Ejército lo ven y lo perciben porque a cada lugar que van en un accionar son recibidos con empatía por los vecinos, por los ciudadanos, a veces con aplausos, que ese nivel de consideración positiva que tenga la sociedad nos permita tener un piso mucho más alto de consideración para discutir una auténtica política de defensa como política de Estado en la Argentina. Todas las cosas que yo hago y que nuestro equipo y que el presidente piensa alrededor de las Fuerzas Armadas están pensadas desde una mirada de defensa y de crecimiento de nuestras Fuerzas Armadas.
Sabemos que tenemos un personal militar que es un personal de los más capacitados, de los más instruidos, de los más formados, de los que existen en América Latina. Sabemos también de su compromiso. Sabemos también que faltan cosas y esas cosas son las que tiene que resolver la política. También sabemos que vivimos en el país que vivimos y que vivimos en la economía que tenemos y con la crisis económica que tiene hoy la Argentina, con una situación de recesión económica que la pandemia ha profundizado, pero que yo estoy convencido que prontamente vamos a empezar a transitar nuevamente el camino del crecimiento económico. El ejército argentino hoy tiene una conducción de la cual tienen que estar orgullosos. Le tocó al general Cejas asumir la conducción, como les dije anteriormente, en un momento en donde entrábamos claramente en el despliegue de la pandemia. Y lo ha hecho con mucha eficiencia y con mucho compromiso, con honestidad y con austeridad. Y yo estoy orgulloso de haberlo elegido como jefe del ejército, mejor dicho, de haberle propuesto al presidente de la Nación que el general Cejas sea el jefe del ejército. Y estoy orgulloso de cada uno de los hombres y mujeres que integran el ejército argentino. Yo aspiro que este accionar que llevan adelante, que este reconocimiento de la sociedad que tiene para con ustedes, les haga sacar de esa mochila con la cual ingresaron los sueños que tuvieron cuando eligieron ser militares, y que esos sueños los puedan concretar y llevar adelante. Yo trabajo para eso. Muchas gracias.